intentarlo? ¿Ah? ¿Quieres Yo intentarlo? ya lo intenté, ya lo intenté. Ya, a mí lo que no me gusta es cuando me da el picotazo. El así. golpe que se siente es un poquillo fuerte. Ahora recuerden que la avestruz amigos puede correr a 90 kilómetros por hora. Un huevo de avestruz equivale más o menos a 24 huevos de gallina. De un huevo pueden comer 18 personas. Además recordemos que los machos son de color negro, las hembras son de color beige. Usualmente los machos cuando tienen polluelos pelean con otros machos para adoptar a las crías del macho perdedor, ¿verdad? Recuerden también, chicos por favor, recuerden que las plumas del avestruz son diseñadas para mantener el cuerpo de ellos fresco durante el día o caliente por la noche. Por esa razón es tan importante las plumas o el plumaje de ellos en el clima caliente. No te va a hacer nada. Póngala afuera para que él la vea nada más. Ajá. Y ponga los dedos abajo, amigo. Ajá, ahí. Cuando él llega a ver el color naranja, él se le va a acercar. Recuerden que descienden de los dinosaurios, principalmente este animal se cree que desciende del velociraptor por los dedos que tienen. Tienen 2 dedos nada más, en el dedo principal cuentan con una garra bastante peligrosa. La garra de un avestruz puede abrir el tórax